Buenos días a todos, qué bendición el verlos por este medio. Es interesante, es mi oración en este día que Dios hable a nuestros corazones como Dios habló al nuestro. Vamos con la serie Una iglesia conforme el corazón de Dios. Al hacer un análisis, hermanos, del comportamiento de la iglesia en las últimas 2 décadas, he observado que la iglesia en verdad ha perdido su sazón. Mire, aún me atrevo a decir que ha perdido su temor a Dios y por eso después de hacer este análisis hemos llegado a la conclusión que necesitamos volver a la raíz de lo que es el inicio de una iglesia sana y conforme el corazón de Dios. Estoy muy de acuerdo con el doctor Miguel Núñez en este libro que se llama Una iglesia conforme el corazón de Dios, donde estaremos viendo esta serie muy interesante. Mira, el tema de esta mañana es completamente enfocado a los inicios de la iglesia y su temor reverente al Señor. Se titula Disciplina y Santidad de la Iglesia. Algo que creo, en verdad, que la iglesia perdió de vista y poco se, en realidad, estos temas de disciplina y menos se toca la santidad. Es algo muy interesante esta parte. Como si esto asustara a la gente y nos hemos centrado en conformar, escúchame esto, un grupo de personas que se sientan bien consigo mismo, pero que no estén dando reflejos de una vida santa y recta delante de Dios. Déjeme mencionar, la santidad, ¿sabía usted que no es opcional? Si no la práctica, no está caminando conforme Dios lo ha pedido. Si usted y yo no estamos reflejando esto, nuestra vida estará tan sujeta, escuche, al pecado que nunca llegaremos a entender el propósito de Dios en la iglesia ni en nuestras vidas. Vamos a ver un contexto para entrar de lleno al tema, ¿sí? Y quiero que usted pueda contestar algunas preguntas. Ahí si las puede contestar, mi esposa está a un lado mío, las va a analizar y ya la vemos más adelante. Pero pregúntese usted, en base a lo que vamos a ver y leer ahorita, ¿cree usted que la iglesia actualmente en verdad está comportándose a la altura de lo que nos dice la Biblia o actuando igual de lo que nos dice aquí en la porción? Vamos a ver Hechos, capítulo 4, versículo 4 al 37, para que comprendamos y reflexionemos en este tema. Así que no había, fíjese, él habla de los inicios de la iglesia, el sentir de una iglesia conformada bajo la voluntad de Dios. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Mire la razón, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahorita voy a explicar esta parte. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, observemos algo, un levita no podía tener posesiones. En este caso se cree que Bernabé tenía algunos terrenos fuera, que eso sí era permitido, en Chipre, y por tal lo vendió y puso eso a los pies de los apóstoles. O la otra postura es que su esposa tenía en Israel algunas propiedades, las vendió y puso de común acuerdo a los pies de los apóstoles. Estamos hablando aquí del inicio de la iglesia y el sentir, hermanos, de muchas razones que los mueve una misma causa, la causa de Cristo y la esperanza de su venida. Era sobre todo esto, de tal manera que no vemos aquí una iglesia ensimismada, sino sobre todo en de los demás. Ninguno padecía, se centraron en ayudarse mutuamente y sobre todo, hermanos, porque esperaban al Señor, como lo estamos esperando. Ahora, mire, el apóstol Pablo, es interesante parte, mencionó ahí en Filipenses 2:21, esto, porque lo suyo propio, no lo de Cristo. Esta era una iglesia que buscaba lo de Cristo y estaban preocupados los unos por los otros. Obviamente, hoy en día no hacemos esto.
A veces la gente está acumulando, acumulando y no ve las necesidades de otros. Eso es el inicio de la iglesia. Por eso quiero llevarte aquí al primer punto. Es tiempo que la iglesia vuelva a un sano concepto de santidad y de Dios. Vamos a ver el contexto, ya vimos el contexto para que entremos de hecho a este tema. Vamos a ver Hechos 5 del 1 al 11. Hermanos, para restaurar precisamente el respeto por la disciplina de la iglesia, primero tenemos que despertar la conciencia acerca de la imagen de Dios y todo lo que Él representa. Hasta que esto no ocurra, no se podrá apreciar la importancia del proceso disciplinario, de quién es Dios y hace las cosas. Entonces le invito a que veamos la pureza y el inicio de la iglesia, como Dios tomó muy en serio su iglesia. Miren, engañar a las personas, pero jamás a Dios. Veamos el caso de esta pareja. Es interesante, de los versículos 1 y 2. Fíjese que el ser humano es tan complejo, de verdad, a tender a veces a engañar a Dios. Todo un contraste vamos a ver aquí entre el ejemplo de Bernabé y la pareja que veremos enseguida. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, dice, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo, dice, solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mire, es interesante, tan sencillo, tal vez vendo la heredad, no doy nada, ¿sí? O de signo, sabes que voy a dar una parte y la otra parte la guardo. ¿Cuál fue el problema aquí? Que mintieron diciendo, en esto la vendimos, en vez de ser honestos. Y esa parte de verdad fue muy fuerte, porque Dios tomó en el inicio con seriedad, cosa que hoy en día, perdón hermanos, pero la realidad se ha perdido. Hemos mentido tanto a Dios, hemos de esta forma, hermanos, abusado de la gracia de Dios. Y yo quiero animarte a que seas de eso hoy y de aquí en adelante. Mire, ¿cuál fue el problema aquí? Ellos pudieron haber guardado el producto del ataque, pues no lo damos y ya. Pero por acuerdo mutuo mintieron, hermanos, diciendo que habían dado todo el dinero cuando en realidad solo habían entregado una parte de él. Estudiando esta porción puedes llegar a esta pregunta. ¿Habrá necesidad de algo así hoy en día? Escucha, para que le demos importancia a la santidad en la iglesia. Veamos los versículos del 3 al 5, pero déjame mencionarte algo. Mira, un creyente que vive bajo gracia sabe y reconoce que no podrá pagar tal acto de amor que Cristo hizo por él. El que abusa de su gracia simplemente no la conoce, pues no valora el acto de amor. Veamos qué sucede con esta pareja en particular de los versículos del 3 al 5, por favor. Inmediatamente esta pareja pensó que había engañado al Señor. Pero Pedro, un hombre espiritual guiado por esto, dice, y Pedro dijo, Ananías, vea la pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Aquí Ananías permitió, escúcheme, que Satanás tomara el control o tuviera influencia. Ananías, un creyente, fue influenciado por Satanás, no por el Espíritu Santo. Por eso Pedro le preguntó, ¿cómo es que esta parte, precisamente, que Satanás había tomado el control de Ananías porque no había arreglado cuentas de un pecado anterior? Y precisamente eso nos lleva a la duda. Cuando nuestra vida todavía está sujeta al pecado, nuestra naturaleza, y no controlada por Dios. Veamos, Pedro lo confrontó con su pecado. Versículo 4. Le dijo, mira, reteniéndola lo que has visto, no se te quedaba a ti, ya no era tuya. Y vendida, no estaba en tu poder, no te pertenecía. Y le pregunta, ¿por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto era el inicio de la iglesia, hermanos. Es algo importante.
tomó muy en serio lo que es su iglesia. Dijo, ¿sabes qué? No has mentido. Tal vez muchos de nosotros hemos mentido acerca de esas cosas. Señor, nuestro tiempo, todas las cosas, y realmente a veces no es así. Aquí fue algo serio. Hoy estamos tanto bajo la gracia que abusamos de la gracia, créame. Y es algo que usted tiene que parar y tiene que frenar. Por todo lo que vamos a ver ahorita, créame, usted va a salir de aquí confrontado, pero también tratado a hacer un cambio en su vida. ¿Ok? Mire, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero se refirió a esa mentira como la que hicieron a Dios. Aquí de la deidad del Espíritu Santo. Dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué mentiste a Dios? Es la unificación que tienen ellos. El hecho de que los creyentes tuvieran derecho a guardar su dinero, hermanos, muestra que no se trataba de socialismo cristiano, no. Más bien era un arreglo en que operaba precisamente el libre ejercicio de la voluntad de dar. Y cada quien daba para el sostenimiento de la iglesia, y esto solamente temporal. ¿Sabe por qué? Porque esperaban con ansia la venida del Señor. Decían, no me voy a llevar nada. Mucha gente prefiere acumular antes de ser de bendición a otras personas y no ayudar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Saben? Porque es evidente aquí que la iglesia primitiva esperaba el regreso de Cristo durante esa generación. Por favor, observe la disciplina de parte de Dios. 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y miren lo que sucedió. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Vino un temor tremendo referente a la iglesia por este acto, para que se dieran cuenta que las cosas eran serias en la iglesia y no se tenía que jugar. Era necesaria esta disciplina. Precisamente estas cosas son las que pueden malear a una iglesia. Y una iglesia maleada es una iglesia que va a estar conformada, hacen, pero no conforme los principios de Dios. Dios tomó muy en serio esta parte. Ahora, mire, como Pedro escribió posteriormente, juicio dice comienza por la casa de Dios, ahí en 1 Pedro 4:17. En este caso fue un pecado de muerte para con ellos. Esta disciplina fue muy severa porque estaba destinada a ser un ejemplo. Así como Acán lo fue a Israel, ahí en 1 Corintios 10:6. Por esta razón, esto debe llevarnos a pensar que esto no fue una prueba para la iglesia, sino la disciplina de Dios que debe tomarse en serio. Con mucha seriedad, hermanos, de verdad, hoy en día. No se toma. Ahora, veamos los versículos del 6 al 11. Es cierto, hermanos, que desde entonces muchos pecaron al mentir y no sufrieron la misma suerte. Pero en el momento del nacimiento de la iglesia, cuando se estaba echando sus fundamentos, Dios entendió que era necesario establecer un precedente. Y este precedente es el que se ha olvidado, para que la iglesia tema y viva ahora bajo el fundamento de Dios y en verdad crezca sanamente. Versículo 6, por favor. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, bien contenta, ¿no? Sucedió su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro la confrontó y le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Ya no había posibilidad de mentir en ese caso. No, ella no sabía nada, pero fue confrontada. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Probar el Espíritu del Señor es ver cuánto uno puede desviarse sin que Él lo castigue. Equivale a retarlo para ver si va a cumplir su palabra o llevarlo hasta los límites del juicio. Déjame mencionarte algo. En mi juventud tuve la bendición, y lo digo así, de ser disciplinado por Dios durante 3 años.
pude entender muchas cosas, era necesario. Y a veces mucha gente no ha entendido. Hay una gran diferencia, hermanos, déjeme decirle algo, en lo que es una prueba a una disciplina. La prueba, si permites, te va a dar una enseñanza, pero la disciplina, aunque no la permitas, va a seguir hasta que se la permitas a Dios y entiendas que viene con un propósito. Y sobre todo a veces que nos desviamos. Muchos de nosotros tal vez disciplina y no la que hemos querido aceptar de parte de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos es una prueba. No. Dios nos tiene que llevar. Espero que esta mañana tú puedas entender juntamente con todos y conmigo que cuando Dios disciplina, te disciplina con un propósito. Y tal vez lo que estés viviendo ahorita y durante tiempo no ha salido es una disciplina, pero te resistes en verdad a tomarla de parte de Dios. Versículo 10, por favor, dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron. Vea el resultado. Versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, los que estaban ahí, que no eran creyentes. Vino un temor reverente. Oye, esto es serio. Como resultado de la disciplina a esta pareja, todos los creyentes, fíjese, y no creyentes que oyeron estas cosas, sintieron temor. Esta fue una consecuencia precisamente ya establecida en el versículo 5 y repetida aquí para poner énfasis en ese aspecto. Si nos damos cuenta, dice en el 5 de la iglesia tuvo temor y aquí terminó también con temor reverente de los creyentes y los no creyentes. Me encanta una frase de Charles Spurgeon que dice, no hay nada en la iglesia y anular con tanta eficacia los músculos de su fuerza como la falta de santidad de sus miembros. Otra cuestión que se ha perdido, la santidad hoy en día. Se ha perdido el temor a Dios, se ha perdido la santidad. Una iglesia que no disciplina a sus miembros, a la larga está destinada a desaparecer, porque no tiene nada de atractivo, no impacta. La disciplina de la iglesia es la que mantiene la salud espiritual, hermanos. De manera que un cuerpo que no es tratado termina muriendo, así también una iglesia que se enferma y no recibe el tratamiento adecuado terminará muriendo. Por tanto, la iglesia que representa el cuerpo de Cristo ha de verse en santidad, y si esa santidad es violada, es responsabilidad de los líderes. Escúcheme. De la iglesia, sobre todo al aplicar la disciplina necesaria para que la iglesia pueda guardar su santidad. ¿Qué nos da miedo? ¿Por qué miedo disciplinar a veces o ejercer? Mira, a mí me tocaron tantos casos. Yo hacía énfasis, decía, oye, es que no está mal. Perdóname, tiene que bajarse esta persona, no puede estar tocando ahí. No, ni me lo molestes. ¿Por qué? ¿Porque ofrendaba bastante? ¿Porque era talentoso? Su vida no era un reflejo de santidad. ¿Sabe? Por eso muchas iglesias hoy en día han sido también anuladas, por esa falta de santidad. La iglesia de hoy muchas veces carece del poder para transformar, escuche esto, la sociedad, porque carece de disciplina y santidad requerida. Así que quiero llevarte aquí y que veamos el segundo punto, el propósito de la disciplina en los que son hijos de Dios, fíjese, en los que no, sencillamente no las aceptan. Vamos a ver aquí Hebreos 12, del 4 al 11. Mire, Dios nos ama tanto, pero su amor es tan desbordante que no te dejará igual. Y obviamente no aceptará de parte de nosotros que vivamos según nuestro criterio y así entendemos. Dios no lo va a hacer así. Por eso, entendamos que la disciplina es parte del amor de Dios. Muchos no hacen parte. Ay, Dios es amor. Sí, pero no puedes encasillar a Dios solamente en ese atributo. Dios también es fuego consumidor, dice la Biblia. Y Dios por amor te dice, yo como padre tengo que disciplinar a mis hijos. Y me duele, pero es necesario para ellos. Por favor, veamos versículos de 4 al 6.
Por eso entendamos que la disciplina es parte del amor de Dios. Versículo 4. Mire lo que les recuerda el autor de Hebreos. Ellos no habían pasado por un caso como el de Cristo. Y les dice, porque hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El autor les dice a su audiencia que a diferencia de Jesús, ellos no habían sufrido nada para lo que él sufrió. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación. Esta palabra exhortación no es, hermano, te vengo a exhortar. No, no, la exhortación es animar a la gente. Dice, habéis olvidado la exhortación de que como a hijos dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Él te ama tanto que lo va a hacer. Parece que los lectores habían olvidado la exhortación que se encuentra en Proverbios 3, del 11 al 2. Presenta la disciplina del Señor como una evidencia del amor divino. Así tenemos que verla, hermano. Somos tan amados por Dios que obviamente no nos va a dejar ir en ningún sentido. Versículo 6, vea la razón. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Obviamente, si como hijo nos desviamos, ¿qué sucede? Pues nos van a dar una reprensión, porque es bueno para nosotros. ¿Sabe? Muchos de los psicólogos modernos dicen que eso de pegar a tu hijo, corregirlo, lo puede traumar. A mí nunca me tomó. La chancla, que era voladora, la varita de membrillo que sí dolía. Que si no, no sé dónde estaría. Pero era necesario porque salirme de las casillas. Ahora, veamos precisamente aquí esta parte. Ellos debían considerar la disciplina como evidencia de su filiación de hijos, de los que están siendo entrenados para la gloria de muchos hijos que vamos a entrar en ese proceso de disciplina. Así que piensa en esto, por favor. Si en verdad eres hijo, entenderás que Dios no te dejará sin disciplina si esta es necesaria. Versículos 7 y 8. Dice, si soportáis la disciplina, trata como a hijos. Y la razón dice, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Todos los hijos de Dios están sujetos a su disciplina, es muestra de su gran amor. Sabe, al principio de mi vida, de mi disciplina, yo sentía morirme, quería morirme, porque vienen tantas cosas tan fuertes, pero era tan necesaria, y la vamos a ver por qué es necesaria esa disciplina. Te lleva a ser mejor persona, te lleva a buscar su santidad, te lleva precisamente a no estar jugando y con el pecado, ni con pensamientos que no son correctos a la luz de la Biblia. Versículo 8. Pero si se deja sin disciplina, escucha esto, de la cual todos han sido participantes. Si siendo participante de esto, tienes que pensar si en verdad eres hijo de Dios. Dice, todos han sido participantes, los creyentes. Entonces, si se nos deja, entonces sois bastardos, no hijos. Al hablar aquí precisamente de los que se dejan sin disciplina, de los que han sido participantes de ella, el autor dice precisamente que son bastardos. De los que no han sido, participantes de ellas, aquí el autor dice que son bastardos. Probablemente el escritor estaba pensando en los cristianos cuya deslealtad resultó en que perdieron la herencia, la recompensa que es alcanzada para muchos hijos e hijas. Miren, en el mundo romano, un bastardo, hermanos, no tenía derecho sobre la herencia. El autor ha mostrado que tales cristianos experimentan un severo juicio. De hecho, en la parte de Hebreos también nos menciona que al que peca ya deliberadamente, ya con cargo, con lujo de conciencia, se podría decir, ya consciente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice que Cristo ya no va a morir por ti, sino una expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Porque ya lo haces conscientemente, voluntariamente. Por otra parte, dice que los creyentes se someten a la disciplina de Dios, que se someten siendo preparados por medio de ese proceso educativo, disciplina
es que literalmente significa entrenamiento de niños para recibir un galardón milenial. Por eso es importante que comprendas esto. Aceptar su disciplina tiene un propósito pleno, precisamente de participar de su santidad. ¿Por qué Dios nos disciplina cuando es necesario? ¿Qué es lo que quiere lograr nosotros? Veamos aquí los versículos 9 al... Por otra parte, vea el ejemplo que pone. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué dice, ahora la pregunta que lanza, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si nuestros padres nos corregían y en verdad los veneramos por esa corrección, ¿cuánto más a Dios? Versículo 10. Y aquellos, hablando de los padres, ciertamente por poco día nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero refiriéndose a Dios, escúcheme, para lo que no sea provechoso. ¿Para qué? Dice otra vez, para que participemos de su santidad, para que seamos santos día con día. Si tú no estás siendo santo día con día, en tu caminar, en tu pensar, en tu hablar, estás en verdad mal. Y obviamente, si eres hijo de Dios, Dios te va a traer a disciplina para que entiendas y empieces a cambiar tu vida. Precisamente el autor de Hebreos, valiéndose la analogía de la disciplina de los padres terrenales, el autor promovió un espíritu de sumisión a la disciplina del Padre de los Espíritus, el cual preserva la vida y viviremos, y a la vez produce la experiencia de participar de su santidad, hermanos, la cual involucra la cosa de un rico, fruto apacible de justicia. Ahora veamos esta parte. Debemos entender esta realidad con una actitud, por favor, correcta. Veamos el versículo 11. Es verdad, y es una realidad, te lo digo en experiencia, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No te estás riendo, no estás jijiji, no, sino de tristeza. Pero vea el resultado. Pero después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? Ahí dice, a los que en ella han sido ejercitados, no todos. No todos permiten que Dios en verdad ejerza esa disciplina. Se rebelan, dicen tantas cosas, se enojan, se molestan, porque se sienten merecedores de todo y que Dios no tiene derecho de disciplinarlos ni tratarlos de esa forma. Dios tiene el derecho, es tu Padre, es nuestro Padre, y tiene el derecho de llevarnos a esa santidad. Y si no lo entendemos, ir siempre en disciplina. Y hay gente que tiene años en esa disciplina y no ha entendido. Se creen como Job, que está pasando por una prueba. Discúlpame, no es así. A veces es la disciplina de Dios sobre tu vida, porque no te ha rendido y no has dejado áreas de tu vida. Sigues con la misma mentalidad, sigues con esa mentalidad carnal que Dios no quiere y no has entendido lo que es una vida cristiana. Hermano, quiero animarte en verdad a que salgas de eso. No le eches la culpa a Dios a veces de pruebas que ni te ha mandado. Más bien es una disciplina que hoy salgas de eso y en verdad te rindas a Dios y le digas, Dios, muéstrame, examíname y muéstrame qué es lo que he hecho, Señor, y trae a mi mente aquello que no recuerdo, que te he fallado, y si estoy en disciplina, ayúdame a salir adelante y forma en mí un fruto apacible de justicia en ese aspecto, ¿ok? Mire, sin embargo, los cristianos deben permitir, esto es una parte importante, permite precisamente que la disciplina surja a pleno efecto y ser ejercitado en ella. El significado primario de la realidad tiene que ver, hermanos, con la idea de que algo fue apartado, separado de lo ordinario y cotidiano. La palabra en hebreo, kodesh, que hace referencia a algo que fue cortado del resto o separado, que pertenece a una categoría singular y única. En el Nuevo Testamento, el término griego es agios, que tiene el mismo significado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo.
La palabra se aplica a cosas, personas y en especial a Dios mismo. Por eso menciono al principio aquí que la santidad, hermanos, no es opcional. Si no estás dispuesta a buscarla, nunca entenderás la vida cristiana de Dios en tu vida. Así que veamos aquí el último punto, por favor. Mire, una iglesia sana siempre disciplinará bajo un concepto de amor y buscando la santidad y restauración de las personas. Veamos precisamente este caso aquí en Gálatas 6, del 1 al 5. En el contexto, si lo analizamos, hermanos, nos está hablando de las obras de la carne y del espíritu. Y esta parte es importante entenderla, porque todavía, aunque seguimos en la carne, dice Pablo que no militamos según la carne. Entonces, ya no vivimos de acuerdo al deseo de nosotros. Hay algo que nos alcance, que a veces puede ser el pecado. Tenemos que ayudar a la gente cuando cae en ese aspecto. Una iglesia que no restaura es una iglesia que también va a desaparecer, porque no busca la santidad en las personas. Lamentablemente, en los últimos años, cada vez menos iglesias pueden tomar y honrar un proceso como este. No creo que sea pura coincidencia que esta práctica haya perdido fuerza en el preciso momento en que el creyente ha estado trivializando la santidad de Dios. Cada vez que le perdemos el miedo reverente a nuestro Dios, le perdemos el miedo al pecado. Y cuando esto ocurre, hermanos, el pueblo se desenfrena. El pueblo dejó de temblar ante la presencia de Dios. Por eso debemos entender que la disciplina tiene el firme propósito de restaurar vidas, no destruirlas. No destruirlas. Es triste y lamentable cuando una iglesia no te restaura, cuando no busca eso. A veces buscamos más la comunidad, buscamos más la unión, pero no la santidad de Dios. No cambiar la vida y ayudar, como dice Mateo 18, habla de un contexto de disciplina. Mire, por eso yo quiero que usted aprenda bien, hermano, lo que dice la Biblia. Muchas veces usamos el pasaje donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. El contexto de San Mateo 18 habla de disciplina, de arreglar una situación. Y donde están 2 o 3 conciliando, ahí está el Señor. Cuando lo citamos aparte es fuera de contexto. Y yo quiero que usted aprenda todo eso. Y lo vamos a ver. Veamos el versículo 1. Fíjese a quién le habla. Le habla a una iglesia. Precisamente a la iglesia. Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta o atrapado en un pecado, los que viene hablando, las obras de la carne y del espíritu, y más bien las obras de la carne, vosotros que sois espirituales, los da por hecho. Aquí la obra de restauración no debe realizarse por neófitos de la fe, personas recién convertidas o con poco tiempo, no, sino por los que son espirituales, son creyentes que andan en el espíritu y han madurado en la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle. El cristiano el cristiano debe restaurarlo precisamente a la persona cuando ha caído. Aquí se utiliza una palabra, catartesete, palabra que se usa en griego secular en relación con reparar huesos rotos, y en el Nuevo Testamento la idea de remendar redes. ¿Para qué? Para que sea funcional otra vez ese miembro. A veces la iglesia tiende a desechar. Una persona falló, ya no se restaura, simplemente bájalo del misterio y ahí déjalo, y se va apagando y se va apagando y se va viendo la persona ahí. Cuando yo era estudiante en el seminario, nos fue a unas conferencias en una iglesia en México, bíblica. Ese día mi corazón fue tan impactado, porque ese día restauraron a un pastor al ministerio, un pastor que había, pero fue tan hermoso que no lo juzgaron, no lo criticaron. Le dijeron, ¿sabes qué? Perdimos tanto tiempo contigo, ya te queríamos aquí, pero es necesaria esa disciplina. Y no vamos a permitir que este miembro se pierda. Y fue tan hermoso ver pastores rendidos, hincados, orando por ese hombre, restaurándolo a la comunión. La iglesia hoy en día no hace lo que no hace la iglesia.
prefiere perder miembros, prefiere bajarlo. Dice que el ejército cristiano es el único ejército que le tira a matar a sus soldados. Sí, es verdad. Una vez caído, en vez de restaurar, lo que nos dice el pasaje, restaurarle. Y nos dice cómo. Con espíritu de mansedumbre, con actitud enseñable. Ahora, también te menciona, considerándote a ti mismo, poniéndote en los zapatos de la otra persona. ¿Qué harías tú si estuvieras en su caso? ¿Qué harías tú? ¿Cómo la estarías pasando? No hacemos eso. Solamente criticamos, juzgamos, clavamos a la persona, la crucificamos y le dice, ¿por qué? Debes de considerarte, no sea que tú también seas tentado, sobre todo con la certidumbre de que nadie está exento de caer en pecado. Mire, cuando el interés número uno de la iglesia es fomentar la coinonía entre sus miembros, esa iglesia no... Ay, mientras nos llevemos bien, mira la camaradería. A ver, si no está buscando la santidad del Señor, el ser mejor, es simplemente un club social. Sin lugar a duda, la coinonía es un aspecto importante de la vida de la iglesia, pero no puede construirse en la meta de la iglesia porque de ser así, la predicación de la palabra quedará relegada a un segundo plano y la santidad de sus miembros no se vería como una prioridad. En muchas iglesias el interés primario está puesto en el crecimiento numérico, ¿sabe? Por encima de la santidad de Dios. Desde el principio Dios ha estado interesado en hacer crecer su iglesia, escúcheme esto, pero no a expensas de perder su santidad en el medio. Por eso es importante que consideres esto. Ayudemos a vivir en santidad, ayudémonos a vivir en santidad, seamos sensibles ante la caída de una persona. Sea sensible, por favor. Cuando alguien caiga, no lo critique, no lo juzgue, ayúdelo. Personas que usted sabe bien que están mal, tiene que enfrentarlas en amor y decirle, oye, hermano, te amo, pero no está bien lo que estás haciendo. No está bien tu comportamiento, no es correcto. En verdad te amo. ¿Quién soy yo para juzgar? Después voy a dar una aplicación de ese pasaje que está mal enfocado, ¿sabe? Y que lo hemos tomado mal. Y precisamente es el desconocimiento que nos hace tomar tan literal cosas que hay que entender el contexto. Hay un libro que te recomiendo, se llama ¿Quién eres tú para juzgar? Y te explica todo esto. Dice el versículo 2 y 3, sobrellevar las cargas los unos otros y cumplir así la ley de Cristo. Un cristiano que sirve ayuda cuando las cargas de su prójimo son muy pesadas. Hay ocasiones, hermanos, que Satanás gana ventaja y aparte de lo que hiciste, todavía te hace sentir peor, que perdiste todo, que perdiste tu vida, perdiste tus anhelos, que no tienes esperanza para nada, que Dios te etiquetó como inservible y no es así. Ese es el concepto que Él te hace manejar para que tú no salgas. Y hay gente con una carga tremenda en su vida así por lo que hizo. Ahora vea, pero en este contexto hace referencia a las cargas más pesadas y opresivas, precisamente, hermanos. Fíjese, las relacionadas con la tentación y el fracaso. Mucha gente se siente fracasada, se siente que no puede salir de esa tentación y hay gente que a veces ni la puede ayudar porque dice, pues no mi problema. Pero aquellos que hemos pasado por problemas similares y fuertes, necesitamos ayudar a esa persona a llevar esa carga. Ya esa carga no le pertenece solamente a él, le pertenece a mí. Y por tanto puedo llevarla. Puedo estarle preguntando, escúcheme, puedo estarle preguntando constantemente por ti. No seamos como aquel hermano, fíjese, aquella persona. Un día llega un joven tan cargado de tantos pecados, tantas cosas en su interior que ya podía y empieza a comentárselas a un anciano de la iglesia. Y al final le dice, por favor, quiero que ore por mí. Esto es muy fuerte y ya no lo quiero en mi vida. Y el joven le dice, y dígame, hermano, ¿quiere que ore por algo por usted? Sí, mi hermano, ora por mí porque soy bien chismoso. Y la verdad, fíjese, tú te acercas a una persona así y dices, no, tengo que llevar la carga los unos a los otros. Mira, mientras que los espirituales son los que hacen el trabajo de restauración,
Todos los creyentes deben participar orando al necesitado. Pablo dice que esto cumple la ley de Cristo, es decir, el principio del amor. Versículo 3, por favor. Porque el que se cree ser algo, ay, estos como hay en la iglesia, como los hay en todas las iglesias, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí precisamente Pablo decía, pero dice algo que debe hacerse precisamente a un lado entre los creyentes, es precisamente el orgullo, hermanos. Tenemos que aprender a llevar las cargas los unos a los otros, pero el orgullo, creerse a veces demasiado bueno, que es una tolerancia a los errores de los demás y haciendo que pensemos que estamos por encima de la posibilidad de caer. Ay, yo nunca voy a tiempo. Por eso dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considérate. Aquellos super espirituales que están en su nube, pero nunca se bajan y piensan que no van a caer. Precisamente, Proverbios nos dice que antes de la caída viene la soberbia. Estás acá. Pero el golpe es fuerte, hermanos, en ese sentido. Mire, el remedio para ese orgullo se encuentra enseguida. Veamos el versículo 4 y 5. Aquí vamos a ver algo importante. Pide que Dios te examine antes de emitir un juicio. Utiliza tu espiritualidad para ayudar a otros. Versículo 4. Así que, antes de sentirte superior, dice, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Esto significa que en vez de compararnos con otros, debemos dar un paso atrás y echar un buen vistazo a nosotros mismos y nuestros logros. Entonces tendremos motivo de gloriarnos en lo que Dios ha hecho en y a través de nuestra vida. Gloriarse significa regocijo personal, no orgullo pecaminoso. Ay, pues no estoy tan mal, mira. Ay, todos hacemos lo mismo. A ver, ¿todos? Kimosabi, no. Ya debemos de dejar esa excusa que todos, ya debes de parar. Baste ya el tiempo, dijo Pedro, de haber hecho lo que agrade a los gentiles. Baste ya, párale, definitivamente. Por favor, el último versículo. Porque cada uno llevará su propia carga. Déjeme precisamente explicarle este versículo porque no contradice el versículo 2. Aquí el cristiano se prueba a sí mismo llevando su propia carga. Esto no contradice en ningún momento el versículo 2, porque ahí se refiere a las cargas pesadas, aplastantes, superiores a las que una persona puede llevar sin ayuda de otro. Perdón, con la ayuda de otro. Pero aquí en esta parte se refiere a esas cargas que Jesús puso en nosotros, como una mochila de un soldado que no es tan pesada. Y Jesús dijo en San Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y estas sí las puedes llevar. Hay cosas que Dios ha puesto que puedes llevar, pero hay cargas aplastantes que tienes que buscar la ayuda de otra persona y sobre todo tener esa empatía el uno por el otro. Hermanos, déjeme decirle algo muy importante. Hay 3 razones por las cuales la disciplina en la iglesia no se aplica. Rápidamente, la falta de interés por parte de los líderes en mantener la pureza de la esposa de Cristo, y ese desinterés es consecuencia de un entendimiento deficiente de lo importante que es para Dios que su pueblo lo represente por lo que Él es. Segunda razón, el egocentrismo que prevalece en nuestros días y precisamente esa manera de pensar penetró en el seno mismo de la iglesia e hizo que sus miembros piensen que nadie tiene derecho de inmiscuirse en sus vidas privadas. No, ¿y por qué le voy a decir? Es lo que habla Josh McDowell en su libro que en el 2003 yo lo compré, La Nueva Tolerancia. No, mientras a mí no me afecte, no, sí me afecta, porque afecta la vida de la iglesia, afecta tu vida, afecta el testimonio. Y si realmente nos interesamos los unos a los otros, tenemos que decirnos las cosas como son y en amor. Es interesante ver cómo mucha gente, muchas veces los miembros, hermano, quieren
ser ayudados a través de consejerías y largas sesiones, ¿no? Pero se niegan a aplicar lo que dice la Biblia y a someterse a un proceso de restauración. Híjole, una vez tuve una pareja que, ¿saben qué? No me cansó. Le digo, no, yo no me canso. El problema es con ustedes. No avanzan. Pastor, ¿qué debo hacer? Te voy a decir la última palabra. Ríndete ya, deja de jugar. Rindo. Ay, entrega todo a Dios. Deja de jugar, ríndete a Dios, de verdad. Deja de jugar al cristiano. No estás ni llegando ni al conocimiento de Dios, ni avanzando en tu vida. No quieres obedecer, es tan sencillo. No quieres obediencia, pues no quieres bendición. La tercera razón es, para la desaparición, dice, precisamente de esta práctica, es el temor de parte del liderazgo de la iglesia a ser criticados y a que la iglesia quede vacía si se hace este proceso. No disciplinemos, no digamos nada, no le digas nada, hermano, porque lo podemos perder. Y es el que más ofrenda, es el que más da. ¿En qué sentido lo ayudas? A mí no me importa cuánto ofrendes o no. Si no lo quieres hacer, es tu problema. Tú tienes tu concepto de Dios y tal vez no sea el concepto de Dios. Pero a mí me interesa tu vida espiritual, tu crecimiento, tu santidad, porque sin santidad no verás al Señor. No lo vas a ver, perdóname. Quita ese concepto, en verdad, que tienes de que Dios está obligado a perdonarte todo. Pero tú no confiesas, tú no rindes cuentas a Dios y en verdad no vives para Él. Él no está obligado. Él te dice que confieses tus pecados y Él te perdona y te limpia de toda maldad. Pero si los traes ahí y piensas que Él te los va a dejar pasar, te va a disciplinar. Ya lo vimos. Si no, simplemente te va a tratar, como dice la escritura, como un bastardo. Mire, cuando Dios ve que los líderes de una iglesia están dispuestos a honrarlo por encima de la opinión de los demás, Dios honra a su iglesia y lo hace dándole una gracia especial a través de la cual los miembros son bendecidos. Y para las palabras del doctor Núñez dice esto: cuando el hombre hace lo que le toca hacer, Dios hace lo que solo Él puede hacer. Así que concluyendo, hermanos, conclusión, cosas para aplicar. Número 1, deja de estarte justificando diciendo quién es santo. Mejor obedece y camina adelante en santidad e integridad antes que sea muy tarde. Antes que sea muy tarde. Y hablo a la venida del Señor. Si tú estás viviendo mal delante de Dios, perdón, pero aquí te quedas. Aquí te quedas. Es el tiempo de que volvamos. 2, piensa en la diferencia que hay entre prueba y disciplina. Tal vez estés en su disciplina y te estés resistiendo a ser tratado como un hijo de Dios. Tal vez estés desde hace tiempo y no has entendido y no sales y no hay bendición y reniegas y maldices y dices tantas cosas, pero Dios ha ejercido porque te ama. Si no la entiendes así, vas a seguir. La prueba tal vez ni ha llegado, más bien es esta disciplina que Dios te está hablando. Escucha, por favor. Y por último, nunca lo olvides. La disciplina trae restauración y santidad. Debemos buscar ser restaurados. Si estamos cayendo en algún pecado, busca ayuda, hermano, por favor. Yo no estoy aquí para juzgarte, estoy para ayudarte. Busca ayuda. Si hay algo en lo cual tienes que renunciar, adulterio, fornicación, mentiras, robo, estamos para ayudarte. Y sabes, al restaurarte, si tú estás sirviendo mal, tiempo de que te bajes, te sientes y aprendas y seas restaurado en santidad para que valores las cosas antes de que seas disciplinado de parte de Dios. Quiero animarte en verdad, porque hay cosas que no hemos entendido. Y en mi corazón, yo no soy profeta ni nada, pero, ¿sabe? En mi corazón, yo siento que no va a terminar hasta que todos caigamos de rodillas, tanto gobernantes, reyes, todos conozcan que necesitan a Dios, necesitamos a Dios en nuestra vida.
y hasta que no reconozcamos, se salió de control la maldad en el mundo. La iglesia perdió su visión, la iglesia perdió su santidad, y es tiempo de que volvamos a los principios de todo ello. Así que te invito a que ores conmigo y te unas a esta visión, a esta causa de que seamos una iglesia en santidad. Y si hay cosas que arreglar, hermanos, ríndete a Dios. Y si hay cosas que necesitas ayuda, aquí estamos. Pero es eso, que cambie ya tu perspectiva y que puedas salir de esa disciplina si Dios la ha ejercido en tu vida. Oramos. Padre, gracias te damos por la bendición de poder escuchar tu palabra. Saber que no soy yo, no es mi interpretación, es lo que dice la Biblia. Como pastor, mi responsabilidad es llevar a la congregación a que sea, Señor, como tú nos pides, sin mancha delante de tu presencia. Pastentar la grey de Dios que el Señor ha puesto en nuestras manos como Señor, pero hacerlo de una forma correcta. Yo no quiero en ningún momento ser, Padre, reprendido de tu parte. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. No lo puedo hacer, Dios. Y en amor, y sobre todo porque amamos tu iglesia, tus ovejas, queremos, Padre, que vivan en santidad, que cambien todos esos conceptos, Padre, murmuración, cosas que están haciendo, cosas que no son correctas, Padre, en verdad, que no une a tu iglesia, que sean quitadas antes de que venga tu reprensión, Señor, antes de que venga aquellas cosas en las cuales, Padre, tengas que disciplinarnos por amor a tu nombre. Y gracias, Señor. En verdad yo te agradezco por esa disciplina que existe en mi vida, porque me cambió por completo. Y gracias, Señor, porque me permitiste participar de tu santidad. Ahora permítenos participar de su santidad si estamos así, y que seamos conscientes y nos arrepintamos y buscamos de todo corazón tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que ánimo, iglesia, vamos adelante. Dios viene pronto. Que Dios te bendiga.